Carta a los Colosenses. Colosenses capítulo 3. Vamos a estar leyendo el versículo 12 al versículo 17. Colosenses capítulo 3, versículos desde el 12 al versículo 17. Espero que ya lo haya podido encontrar, para que leamos juntos la palabra de nuestro Señor. Dice así: Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hermanos, les invito a tomar asiento, que pueda entonces tomar también atención a estas preciosas palabras del apóstol Pablo. A modo de introducción, nosotros ya sabemos que la semana pasada, ¿cierto?, estuvimos viendo los versículos anteriores a este, donde el apóstol Pablo justamente había llamado a, digamos así, morir al viejo hombre, a ese hombre que estaba lleno de fornicaciones, ¿cierto? Habíamos hablado de impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricias, blasfemias, palabras deshonestas, mentiras. Una serie de cosas que nosotros vimos la semana pasada que corresponden, ¿cierto?, al viejo hombre. Y que el apóstol Pablo ha hecho un llamado a morir a esas cosas, a vivir como corresponde a un nuevo hombre, al nacido de nuevo, porque ciertamente nosotros entendemos que los creyentes, los hijos de Dios, hemos nacido de nuevo, hemos tenido un nuevo nacimiento, ¿cierto? Y por eso, como tenemos un nuevo nacimiento, deberíamos vivir como personas nuevas, dejando el viejo hombre y ahora viviendo como nuevas personas. Es en continuación a esas palabras, ¿cierto?, que encontramos antes justamente en Colosenses 3, que ahora nos introducimos al texto que estamos viendo el día de hoy. Y dice así el versículo 12, que es el que acabamos de leer. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Como habíamos mencionado recientemente, ¿cierto?, el apóstol Pablo había anteriormente llamado a dejar una conducta, pero aquí vemos que el apóstol Pablo va a llamar a que tengamos, valga la redundancia, otra conducta. Es por eso que el título del sermón del día es un llamado a la iglesia de Cristo. Un llamado a la iglesia de Cristo. Esto es un llamado a apropiar, como hemos dicho, otra conducta. Él nos llama aquí, vemos claramente que nos llama a vestirnos como escogidos de Dios, como santos y amados. Vestidos también como misericordiosos, vestirnos como benignos, vestirnos de humildad y de mansedumbre, a vestirnos de paciencia. El apóstol Pablo usa, ¿cierto?, esta palabra de vestirnos para darnos a entender que de alguna manera tenemos que armarnos, tenemos que ponernos estas cosas, tenemos que apropiar, podríamos decir, todas las cosas que él describe. Sin duda, hermanos, estas palabras del apóstol son hermosas, impresionantes, y nos debe llamar algo profundamente la atención. Y es que lo que el apóstol Pablo está describiendo
es el carácter de un hijo de Dios. Aquí estamos hablando del carácter de un verdadero hijo de Dios, de alguien que ha tenido un nuevo nacimiento. Anteriormente había hablado de las cosas del viejo hombre, ¿cierto? Aquí les dice, bueno, vístanse del nuevo hombre. Y el nuevo hombre tiene estas características que acabamos de decir. Pero antes de entrar a detallar qué es lo que forma el carácter del cristiano, el mismo apóstol Pablo hace podríamos decir, una aclaración y apunta a que antes de mostrar, podríamos decir, el carácter de un cristiano, llama a que entendamos algo. Y es lo primero que parte diciendo el apóstol. Y él dice, antes de pasar a las características, ¿cierto? De que seamos misericordiosos, benignos, pacientes, dice algo. Vístanse como algo antes de todas estas cosas. Vístanse como escogidos de Dios, como santos y como amados. Son cosas que, si nosotros vemos a diferencia de las demás, son cosas que hemos recibido, no son cosas que damos. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque nosotros nosotros no damos, ¿cierto?, la elección. La elección la hemos recibido. Nosotros hemos sido escogidos. Nosotros hemos sido amados. Nosotros hemos recibido la condición de santidad. Nosotros no nos hacemos a nosotros mismos amados. Es algo que recibimos, ¿cierto? Por tanto, vemos claramente que hay una diferencia entre vestirse de algo que recibimos y vestirse de algo que vamos a dar. Partimos dando entonces, antes de empezar a hablar de lo que vamos a dar, pensemos, y el apóstol Pablo llama a pensar en lo que usted ha recibido. Y el apóstol Pablo dice aquí, vístanse como escogidos de Dios, como santos de Dios, como amados de Dios. No es un fruto esto. Es una calificación dada a quienes han creído el Evangelio. Los que han creído en el Evangelio son los escogidos, los santos y los amados. Es como si el apóstol Pablo partiera diciendo, vístanse como lo que realmente son. Entiendan quiénes son. Ustedes, Iglesia de Cristo, son escogidos de Dios. Son santos, santificados por Dios. Son amados. Hermanos, quizás podríamos hacer un sermón completo solamente de esta reflexión. Pero por respeto al contexto en general, vamos a mencionarlo solamente. Pero no quiero que perdamos de alguna manera la vista de esta profunda y preciosa verdad. ¿Por qué? Porque esta verdad, el hecho de que somos escogidos por Dios, y no vamos a entrar ¿cierto?, a defender la doctrina de la elección, porque entiendo que en este contexto está clara. El hecho de que seamos escogidos de Dios, que hayamos sido amados por Dios y que seamos santos solamente como una vestidura que nos da Dios, es algo que debería hacernos meditar profundamente. Nos muestra, hermanos, que la salvación no tiene nada que ver con nuestros propios méritos, ¿cierto? No es algo que nosotros ni siquiera ganemos, no, es algo que recibimos. Nosotros somos solamente receptores del amor de Dios. No somos amados por Dios porque tengamos algo en particular, ¿cierto? No somos escogidos de Dios porque de alguna manera somos diferentes a los demás, somos superiores a los demás. No somos amados con un amor especial por Dios porque haya algo bonito en nuestros corazones o porque nosotros seamos especiales, ¿no? No radica en nosotros esa elección. Es solamente dada por Dios. Así lo muestra el mismo apóstol Pablo en su carta a los Efesios. Efesios 1, versículo 13 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él
antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin manchas delante de Él. En amor, y aquí ojo con esto, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad. ¿Y esto para qué? Para que el hombre no diga, no, es que yo soy salvo porque yo soy especial. Para que el hombre no se gloríe, sino que, como dice Efesios, para alabanza de la gloria de su gracia. De esa gracia hermosa con la cual nos hizo aceptos en el amado. En otras palabras, es Dios el que nos da estas características de santos, amados y escogidos, y lo hace Él, hermanos, y esto nos debe dar a entender que no hay absolutamente nada en nosotros para qué gloriarnos. Puede que usted sea una persona muy espiritual y muy santa, y la felicito por eso, pero usted no se ha escogido de Dios porque usted haya tenido algo especial. Solamente nosotros estamos, podríamos decir, en Cristo porque Dios en su amor nos escogió. Y esto, hermanos, es algo que el mundo desprecia. Al mundo no le gusta la doctrina de la elección, no le gusta esta verdad. Es que Dios es injusto, porque Dios elige a unos y a otros. Y es porque en sí, la verdad es que, y esto pasa incluso en muchos cristianos que no quieren, no les gusta esta verdad, porque piensan que Dios es injusto porque elige a unos y para salvación y a otros no, ¿cierto? ¿Por qué Dios hace estas cosas? Y es que el corazón humano es tan perverso y es tan amador de sí mismo que se aferra a los méritos y se aferra a tratar de encontrar algo en él. Ama su orgullo, y esta doctrina lo que hace básicamente es destruir todo el orgullo del hombre. El sabernos escogidos por Dios debe destruir profundamente nuestro orgullo. Debe hacernos entender que quiénes somos nosotros. Nos despoja totalmente de una pretensión de superioridad. La doctrina de la elección nos deja totalmente incapacitados, ¿cierto?, para acercarnos al Señor. Nos muestra como muertos, como insuficientes, como realmente la condición de todo hombre. Realmente muestra las cosas como son, hermanos. Es impresionante cómo muchos creyentes incluso no pueden ver lo glorioso que hay detrás de esta elección del Señor, porque muestra el amor incondicional de un Dios santo, perfecto, bueno, creador, supremo, soberano sobre todas las cosas, que se acuerda, hermanos, y se ha puesto en su mente y en su corazón, entendiendo que esto es una forma analógica de expresarlo, ¿cierto?, que ha puesto nuestra vida, la vida del creyente, en su corazón para llamarnos. Y esto ciertamente, hermanos, es algo incomprensible a nuestra mente. Es cuando el apóstol, aquí entendemos, ¿cierto?, al salmista, cuando dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Quién es el Hijo del Hombre para que lo visites? Debemos reflexionar en esto, hermanos. ¿Quién es usted para que el Señor haya tenido memoria de usted? ¿Hay algo bueno en usted que le abra paso al camino celestial? Usted fue una muy buena persona. Quizá mucha gente del mundo y que no entiende dice, sí, yo fui buena persona. Pero cuando ve su corazón a los ojos de la Escritura, y cuando cualquiera de nosotros ve su corazón a los ojos de la Escritura, lo único que va a ver es pudrición, maldad, egoísmo, perversidad. Meditar en esta verdad, hermanos, es fundamental para nuestro camino en la fe. Si un cristiano no medita profundamente en su maldad, en su condición, podríamos decir, nula de mérito delante de Dios, si no se ve a sí mismo como receptor solamente de la gracia de Dios, si no medita en esto, es muy difícil
que pueda llegar a hacer con un entendimiento real lo que el apóstol está llamando a hacer después. Primero las bases. Primero veamos esto. Primero entendamos quiénes somos y por qué estamos acá. Entendamos, hermanos, por qué usted está sentado aquí, por qué usted ha tenido la oportunidad de tener su escritura en la mano y entenderla. Pensemos en por qué, hermanos, usted tiene el Espíritu Santo. ¿Por qué usted tiene la bendición de haber recibido la garantía del Espíritu Santo? Piense por qué usted ha sido escogido de Dios. Cuando usted entienda esto, debe cambiar nuestra forma de acercarnos a la fe. Porque sin duda, hermanos, todo lo que hemos recibido lo hemos recibido de gracia. Cuando usted entiende su insuficiencia, su culpabilidad, empieza a entender que hasta el más mínimo respiro que usted tiene día a día es una gracia de Dios que usted no merece. Porque esa es la verdadera situación del mundo. El mundo no merece ni siquiera respirar. El mundo merece castigo, juicio, fuego eterno, justicia de Dios, ira de Dios. Eso es lo que merece el hombre. Y cada uno de nosotros merecemos por nuestra conducta. Cada uno de nosotros, por igual. Romanos 3, por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Porque todos hemos pecado, hemos de alguna manera encendido la ira de Dios. Dios debería destruir este mundo. Y ojo que lo va a hacer en un momento. El Señor tiene paciencia. Pero va a llegar un punto en la historia donde la ira de Dios va a caer sobre el mundo y todas las cosas se quemarán, incluyendo a todos los habitantes de la tierra. Debemos entender que somos solamente receptores de la gracia de Dios. Por tanto, entendiendo esto, hermanos, teniendo esto como base, es que el apóstol continúa entonces diciendo: vístanse de cosas ahora que ustedes pueden hacer. Yo espero, hermanos, que esta reflexión en nosotros sea algo que efectivamente llegue a nuestras mentes. Y que se pregunte, hermanos, ¿quién es usted? Que medite en su corazón, en sus acciones, y se entienda, digamos, desde la perspectiva de Dios. ¿Se entiende pecador? ¿Se entiende un transgresor de la ley de Dios? ¿Se entiende llamado por Dios? ¿Se entiende redimido por Dios? Si usted entiende realmente estas cosas, entender lo que viene no debería ser un tema. Debería ser algo totalmente fácil, podríamos decirlo. Si usted se entiende como un hombre amado, escogido y santificado por Dios, usted debería entonces no solamente vestirse y entenderse como un hijo de Dios escogido, santo y amado, sino que, como dice el apóstol Pablo, dice, también debemos vestirnos de entrañable misericordia. Aquí entramos directamente a hablar de las cosas que ahora entregamos, no de las cosas que hemos recibido. Ya entendemos, ¿cierto?, según lo que dice el apóstol Pablo, que nosotros hemos recibido una condición y tenemos que entenderla, vestirnos de ella, entender que somos santos, amados y elegidos por Dios. Ahora, como ya entendemos esto, no solamente vístanse de esto, sino que ahora vístanse de otras cosas. Y estas son las cosas en las cuales nosotros ahora tomamos acción. ¿Cuáles son? Vístanse de entrañable misericordia. Nosotros sabemos que misericordia, quizás en términos súper simples para explicarlos, es no hacer pagar a alguien lo que me debe. Vuelvo a repetirlo. La misericordia es no hacer pagarle a alguien que me debe claramente lo que me debe, ¿cierto? Es perdonar una deuda, en palabras simples. Misericordia es perdonar una deuda. Eso en palabras simples, ¿cierto? Ahora bien,
Quizás es bueno muchas veces tratar de irnos a profundizar en las palabras para que no se vea tan simple lo que significa tener una entrañable misericordia. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando vemos las cosas de manera superficial tendemos a minimizar, ¿cierto?, nuestras propias acciones. En otras palabras, pensémoslo así, no perdonamos bien. Veamos lo que dice la palabra misericordia en su etimología. De alguna manera, ¿cuál es el origen de esta palabra? ¿De dónde viene la palabra misericordia? La palabra misericordia es una palabra que proviene del latín, ¿cierto? Que es una palabra compuesta, que en su primera parte dice, ¿cierto?, miser. Miser básicamente significa una palabra miserable, de ahí viene la misma también la palabra miserable, desdichado, ¿cierto? También se compone por la palabra cordis, que es la palabra corazón. Entonces ya tenemos que se compone con una persona, podríamos decir, desdichada y un corazón. Pero también contiene el sufijo ia, ¿cierto? Que alude a la capacidad de sentir con otro. De ahí se forma la palabra misericordia. En otras palabras, si queremos entender la misericordia en su sentido etimológico profundo, deberíamos decir que la misericordia es básicamente poner o sentir de corazón la humillación y la desdicha de otro. Esa es la raíz de la palabra. Es poner nuestro corazón, ¿cierto? Y ponerme con él, con el desdichado, con el humillado en su situación. Eso es en sí la misericordia. Por tanto, no es solamente un perdón, hermanos. Es un perdón que se gatilla. ¿Por qué? Porque yo de alguna manera me identifico con el otro, soy empático con el otro, me involucro con la persona que incluso me ha afectado a mí, y eso es lo que de alguna manera me lleva a perdonar. El apóstol Pablo, en lo que está tratando de decir entonces, es ustedes que han sido santos, justificados y amados por el Señor, ¿cierto? Demuestren o reproduzcan lo que el Señor ha hecho con ustedes. Porque esto está graficado, hermanos, en la palabra del deudor injusto, ¿cierto? La parábola del deudor injusto muestra esto mismo. Yo creo que ya muchos la conocen, pero el hombre, ¿cierto?, un siervo X se para frente al rey, le debía mucho dinero, el rey le dice págame, y este siervo le dice no tengo con qué pagarte, y empieza a llorar y a suplicarle al rey que lo perdone. ¿Y qué es lo que hace el rey? El rey tiene misericordia de él. ¿Cómo se manifiesta esta misericordia? Siente el dolor de él, se identifica con él y lo perdona. Y eso es básicamente una analogía de nosotros. El Señor, a pesar de que nos eligió, ¿cierto?, bajo el puro efecto de su voluntad, muestra su misericordia para con el hombre, para con nosotros, que nosotros éramos y estábamos en una condición igual. Desdichados, condenados, sin esperanza, ¿cierto? Eso éramos nosotros, perdidos en el mundo, solamente esperando a ser ajusticiados. Pero el Señor, ¿qué hizo con nosotros? Vio nuestra desdicha, vio nuestro futuro, vio nuestra perdición y tuvo misericordia por nosotros. Y nos salvó. Ahora, elegidos, santos y amados, ustedes que son santos, elegidos y amados, no solamente son receptores de la misericordia, sino que ahora denla. Sean misericordias. En la parábola del deudor injusto, ¿qué pasa con este siervo que sale desde donde el rey, perdonado, cierto, va y se encuentra con otro siervo que le debía mucho menos? Le dice, págame, y el siervo que le debía mucho menos le empieza a decir, perdóname, no tengo, por favor ayuda, espérame. ¿Y qué es lo que hace el deudor injusto? Que recibió, ¿cierto?, el perdón, la misericordia del rey, dijo, no, andate a la cárcel hasta que me pagues.
Cuando el rey supo lo que este siervo había dicho, ¿cierto? Había hecho, le dijo, siervo injusto, perverso, malo. ¿Cómo no pudiste perdonar a alguien que te debía mucho menos cuando yo te perdoné todo? Y eso pasa con los creyentes. Nosotros, hermanos, muchas veces vamos a ser afrentados. Nosotros muchas veces vamos a ser pasados a llevar. Nosotros muchas veces vamos a ser agraviados de diferentes maneras. Pero ¿cómo vamos a actuar? Debemos, hermanos, ser perdonadores, misericordiosos y reproducir lo que hemos recibido de Dios para con los demás. En otras palabras, el apóstol Pablo llama a los creyentes, y esto es un llamado a la iglesia de Cristo, a de que la iglesia de Cristo no puede dejar de perdonar. Usted no puede dejar de perdonar. Hermano, perdone, no, es que no puedo. Eso no puede estar en usted. Es imposible. Porque si usted no perdona, siendo que ya fue perdonado por algo mucho mayor, usted es como deudor injusto. No puede. Vístase como de entrañable misericordia, así como ha recibido usted entrañable misericordia. Todos tenemos que tener un espíritu perdonador, hermanos. Todos hemos recibido perdón de Dios y debemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, pero el apóstol no se queda ahí, sino que también dice que tenemos que vestirnos de benignidad. Benignidad, ¿cierto? Tiene que ver con ser bueno, ¿cierto? Eso es. La palabra Christotes, que significa bondadoso. ¿Qué es la calidad de ser bueno? Bondadoso es la calidad de ser bueno. La benignidad, de alguna manera, se representa en algunas personas que siempre buscan y promueven el bienestar de los demás. Una persona buena. Una persona que hace cosas buenas hacia los demás, que está atento a ayudar, ¿cierto? Que promueve el bienestar, que está atento a las necesidades de los demás, que es un benefactor. Es alguien que hace siempre lo mejor para que los demás estén bien. Esa es una persona bondadosa, una persona que estamos hablando de benignidad, que tiene esta característica de benignidad. Todos nosotros deberíamos ser benignos. Todos nosotros deberíamos ser bondadosos, porque este es el llamado a la iglesia. El apóstol Pablo está llamando a los creyentes a ser benignos, bondadosos, juntamente con misericordias. Misericordias y bondadosos. Pero no solamente esto, sino que esto debe ir acompañado de otra cosa: humildad y mansedumbre. Estas palabras muy probablemente nos lleven a relacionarnos, ¿cierto?, con las palabras de Jesucristo, ¿cierto? Llevad mi yugo, que es: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, dice el Señor, ¿cierto? Nosotros podríamos preguntarnos, ¿qué es la humildad? Una de las palabras bien, podríamos decir, manoseada o mal entendida respecto de la Biblia es la palabra humildad. Está muy mal entendido, muy manoseado. Y es verdad es que cuando hablamos de humildes siempre lo asociamos a personas con bajos recursos, una persona pobre, ¿cierto? Se habla de humildes con bajos recursos. Pero una persona de bajos recursos no es humilde en sí, hablando bíblicamente. A ver, en la etimología de la palabra humilde, quiere decir básicamente una persona de baja condición. Eso significa humilde, de baja condición. Por eso es muy normal que se asocie con palabras de baja condición económica. Pero no es lo que la Biblia, de alguna manera, hace énfasis cuando utiliza la palabra humilde. Para ellos, la palabra utiliza la palabra pobres. Para los humildes, o cuando habla de la palabra humilde, está haciendo énfasis en otra cosa. Y está haciendo énfasis en el corazón. La palabra humilde en la Biblia se utiliza básicamente para el corazón. En otras palabras, si pensamos que humilde es alguien bajo, estamos hablando de una persona humilde, una persona baja en su corazón. Hablando de un corazón humillado. ¿Ya?
La palabra humildad en general viene acompañada de la palabra mansedumbre, y es que estas palabras, hermanos, siempre van de la mano, no solamente aquí en Colosenses, sino que las mismas palabras de Jesús, humildad y mansedumbre, son como dos caras de la misma moneda. Una persona humilde de corazón siempre será mansa. Una persona mansa es una persona, cierto, afable, dulce, apacible, una persona conciliadora, tranquila, cauta, reservada. Esta es una persona mansa. Estas cosas deben estar, cierto, en el corazón de los hijos de Dios. Si pensamos entonces en humildad y mansedumbre, podemos partir hablando de la humildad. Nosotros luchamos con un enemigo toda la vida y vamos a luchar con un enemigo, hermanos, hasta que nos muramos. Nuestro orgullo. El orgullo es el peor enemigo del cristiano. Lejos. Es triste ver que en muchas iglesias hablan mucho de Satanás, que Satanás aquí, que te pisoteo, que esto aquí, que te arrebato, que te quito. Hermanos, Satanás es así un enemigo comparado al orgullo, que es así. Porque nuestras luchas son mucho más profundas con nuestro orgullo que con Satanás. Es tanto así que Satanás ni siquiera nos ataca a nosotros. ¿Sabe lo que hace? Alimenta nuestro orgullo. Porque sabe que el orgullo es nuestro verdadero problema. Satanás se engaña, ¿cierto? Pero a través de su engaño, ¿a qué apunta? Al orgullo. Nosotros somos orgullosos y siempre vamos a ser orgullosos. Y el orgullo, que básicamente significa la sobreestimación de sí mismo, o sea, en otras palabras, el amor hacia mí mismo, que ese es nuestro peor enemigo, hablando espiritualmente, el orgullo es algo que nosotros alimentamos continuamente y como que de alguna manera es algo que es como un cáncer que tenemos y que se ramifica por nuestro cuerpo. Y que cuando nosotros lo llenamos de la palabra de Dios hace un efecto cierto como de esta cosa que se hace en el cáncer y que se supone que una quimioterapia, creo que es la palabra, ¿cierto? De alguna manera lo achica. La palabra, la vida espiritual lo que hace es reducir el orgullo a su mínima expresión. Ese debería ser nuestro camino. Ahora, ¿cómo se manifiesta esto? ¿Cómo nosotros mostramos nuestro orgullo en lo práctico? Mire, nuestro orgullo nos dice, por ejemplo, el día domingo, quédate acostado, no hay en la iglesia porque la cama está rica. Fomenta tu comodidad. Esa es una manifestación de orgullo. El orgullo te dice, por ejemplo, tú eres mejor que los demás. Tú no necesitas estar con estas personas, ni siquiera necesitas escucharlas. No te rebajes. El orgullo nos dice, come todo lo que quieras. El orgullo nos dice, ¿para qué vaya a ir si hace mucho calor? El orgullo nos dice, no perdonís, que te pidan perdón, porque tú no tienes la culpa. El orgullo te dice, entre leer la Biblia y leer y ver Netflix, ve Netflix. Y así, una serie de cosas que el orgullo en cada momento nos conspira contra nuestra vida espiritual. Eso es lo que hace el orgullo. El orgullo es el que te dice, voy a ir a orar. El orgullo dice, no, te duelen las rodillas, no lo hagas. Eso es el orgullo. El orgullo es como un enemigo que tenemos dentro del corazón. El orgullo te dice, voy a leer un libro. No, olvídate, mejor duerme. El orgullo es aquel que nos dice cuando nosotros quiero obedecer la palabra, no, sigue tus sueños. ¿Cierto? El orgullo es aquel que básicamente conspira contra nosotros día y noche. El orgullo es el que dice, oye, está linda esa persona, ¿eh? Pero la Biblia me dice que no. Dale nomás. Ese es el orgullo. El orgullo se manifiesta de una manera incalculable de formas. Y básicamente, hablando de nuestro carácter en la iglesia, que es lo que el apóstol Pablo está hablando aquí, el orgullo es el que te dice, no perdones. ¿Te la hizo? Que te la pague. ¿No te saludó? No lo saludes. ¿No te habló? No le hables. El orgullo es el que básicamente te dice, ¿te dijeron algo? Defiéndete. ¿Me dijeron feo? No, yo no soy feo, defiéndete. Eso es el orgullo.
Por eso cuando hablamos de personas mansas, una persona mansa en general está muy relacionada con un corazón humilde. Jesucristo era nuestro ejemplo de humildad y mansedumbre. Porque cuando nosotros entendemos lo que hizo Cristo, Cristo, ¿cierto? Que siendo igual a Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, ¿cierto? Y se hizo hombre. Y en su condición de hombre se humilló a lo sumo, ¿cierto? Muriendo con muerte de cruz. Ese es el sentir que debería haber en cada uno de nosotros. Cuando vemos a Cristo, Cristo fue insultado, escupido, ¿cierto? Golpeado, crucificado, torturado, asesinado, siendo que Él podría haber hecho así, pum, y ni siquiera eso. Podría haber dicho algo y todas las cosas se hubieran solucionado. Su afrenta se hubiera terminado. Pero Él no se defendió. ¿Por qué? ¿Por qué no abrió su boca? ¿Por qué, cierto, en silencio fue como cordero al matadero? ¿Por qué lo hizo? Porque era manso y humilde. Si nosotros somos humildes, debemos reconocer, hermanos, humildad de alguna manera debería ser el entender que nuestro corazón es nuestro enemigo, achicarlo y hacerlo callar lo más que podamos. Y cada vez que empiece a hablar nuestro orgullo, decirle, cállate, tú no mandas, manda la Escritura. Cuando nuestro orgullo empieza a decir esto, a ver qué dice acá, eso significa ser una persona humilde. Entender que nuestro corazón es perverso y que necesitamos, por ejemplo, particularmente de la palabra de Dios para que nos guíe, porque nuestras decisiones deberían ser guiadas por la Escritura y no por nuestro perverso corazón. Eso es ser una persona humilde. Y eso va a generar en nosotros también mansedumbre. Porque cuando entendemos, hermanos, que nosotros no somos lindos, no es necesario que el mundo piense que somos los más guapos, no es necesario que el mundo piense que somos los más inteligentes. Nosotros no necesitamos que los demás piensen que somos los más grandes, los más capaces. No necesitamos eso. Entonces cuando alguien nos dice, oye, tú eres malo para la pelota, sí. Si te dicen, no, es que tú eres feo, sí. Si tú dices que eres tonto, bueno. Y usted se da cuenta que va a empezar a ser una persona mansa y no va a tener la necesidad de defenderse. Mientras más orgullo, más respuesta. Mientras más sea humilde usted, más manso. Yo espero, hermanos, que todos crezcamos en humildad. Esa es la clave del cristianismo. Si ustedes se fijan, ¿cuál es el caminar del cristiano? Crecer en humildad. Y eso, ¿cierto?, se hace conformándonos a la imagen de Cristo. Conforme más crece la imagen de Cristo en nuestra vida, más humildes somos. Y este es el llamado del apóstol Pablo a la iglesia. Sean misericordiosos, sean ustedes perdonadores, sean benignos, sean mansos, sean humildes de corazón. Pero no se queda ahí. Y habla de la paciencia. Vístanse de paciencia, hermanos. La paciencia es la capacidad de tolerar, ¿cierto? De aguantar. La paciencia es la actitud de esperar con una actitud mansa. Esa es la paciencia. Cuando hablamos de la circunstancia, hermano, en general, la paciencia muestra nuestra capacidad, ¿cierto?, de enfrentarnos a las diferentes circunstancias que nos desagradan, que nos confrontan, que nos afectan. ¿Cierto? Uno puede mostrar su paciencia, por ejemplo, en dificultades económicas, cuando está enseñándole algo a un niño, en el trabajo, cuando las cosas no salen como uno quiere, cuando alguien no llega, cuando debería llegar, cuando tú compras hoy día, todo se compra por delivery y no llega nunca, bueno, ahí tú también muestras tu paciencia. Muestras tu paciencia con las metas que nos proponemos. Mostramos nuestra paciencia con nuestros hijos, por los que más trabajan nuestra paciencia, ¿cierto? En una serie de cosas nosotros mostramos nuestra paciencia, hermanos. Pero como entendemos que nuestra paciencia está a prueba en cada momento y llevamos una vida de poner a prueba nuestra paciencia, ¿cómo es posible que seamos impacientes? Si la paciencia fuera un músculo, hermanos, es el músculo más ejercitado de todos. Pero el problema es que seguimos siendo impacientes.
Y aquí, particularmente, lo que está haciendo el apóstol es mostrando la paciencia en virtud de la iglesia. ¿Somos pacientes con nuestros hermanos? ¿Somos perdonadores con nuestros hermanos? ¿Misericordiosos con nuestros hermanos? Vístanse de paciencia. El apóstol Pablo continúa diciendo esto y es en virtud de que lo enseña, que esto está en un contexto hablando de la iglesia. Versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. En el versículo 12 el apóstol había hecho una descripción de las cualidades de un cristiano, ¿cierto? Las cualidades que nosotros sabemos que deben estar en un hijo de Dios, espero que ya se las recuerden, ¿cierto? Misericordioso, bondadoso, manso, humilde y paciente. Yo espero que esas 5 características sean algo que identifiquen a los cristianos de la Iglesia Reformada de Santiago. Que los vean, mire, ahí va el hermano Juanito, que es impresionante, ¿cierto? Lo misericordioso, ¿cierto? Lo bondadoso que es, lo más humilde y lo paciente que es. Espero que en todo esto, todas estas cosas estén en nosotros. Pero si bien estas son las características que dice en el versículo 12, en el 13 lo lleva a la práctica. En el versículo 12 dice, tengan paciencia, aquí dice, sopórtense los unos a los otros. En el versículo 12 dice, de entrañable misericordia, aquí dice, perdónense. Aquí el apóstol Pablo se fue a lo práctico. Ahora, debo preguntar, ¿por qué el apóstol Pablo llama a soportarnos y a perdonarnos en la iglesia? Lo pregunto por qué. Porque si estamos hablando de la iglesia, es la iglesia de Cristo. Entonces, como es la iglesia de Cristo, aquí no deberían haber imperfecciones. Aquí deberían ser todos unas máquinas espirituales llenas de frutos y no sería necesario perdonarnos porque yo estoy seguro que cuando yo voy a la iglesia, nadie me va a hacer nada. Y cuando yo voy a ir a la iglesia no tengo que soportar a nadie. ¿Por qué? Porque son hijos de Dios. Este pensamiento sobre todo le pasa a quienes, a los que vienen entrando en la iglesia. Piensan que a la iglesia va a llegar y va a haber un mar de calma, ¿cierto? Y de frutos, poco menos que va a haber a gente levitando y cosas así. Y hermanos, déjeme decirle que la cosa no puede estar más lejos de la realidad. No es así. Sobre todo la gente que lleva poco tiempo en la iglesia. No es así. En la iglesia está lleno de hijos de Dios, sin duda. Pero los hijos de Dios somos personas. Personas falibles. Personas que tenemos defectos. Todos. Desde el que se para aquí hasta el último de allá. Somos todos personas con corazones perversos. Y esto no sucede solamente en esta iglesia. En cualquier iglesia que cualquier persona se quiera parar, va a encontrar que están compuestas de personas imperfectas. Y esto no es solamente en este tiempo, sino que el apóstol Pablo lo escribe en el primer siglo, porque la iglesia primitiva, que es el ejemplo de todas las iglesias, ahí viene qué. Pasaba lo mismo. Porque en el primer siglo las iglesias no estaban compuestas por extraterrestres, estaban compuestas por personas. Personas falibles iguales que nosotros. Entonces, si el apóstol Pablo está llamando a los de la iglesia primitiva, que inclusive alguno puede haber incluso visto a Cristo, y los llama a ellos a perdonarse y a soportarse, ¿cuánto más a nosotros, hermanos? Nosotros debemos tener claro que a pesar de que sí hay un vínculo fraterno de amor entre nosotros nos vamos a herir. Yo lo voy o la voy a pasar a llevar. Muy posible que la hiera, ¿cierto? Es muy posible que le haga daño. Y es obvio también, por otro lado, que esto no va a ser con intención. No es que deliberadamente yo voy a ir y le voy a decir, voy a poner una puñalada por atrás, porque eso hablaría de que claramente no es un hijo de Dios, es un infiltrado, ¿cierto? Pero voy a hacerle daño sin querer. Usted va a observar en mí actitudes que a usted no le parecen. Y la verdad es que el problema que muchas veces se da es que generalmente el que mira sin contexto y juzga situaciones de una manera súper errónea. ¿Cierto?
Es como lo que aparece en este tema de las redes sociales, ¿cierto? Respecto de la perspectiva. Tú sacas una foto y ves un carabinero con un palo detrás de un delincuente o de una persona y dices, el carabinero es un golpeador, pero tú no ves la foto completa donde están todos haciendo desorden, ¿cierto? Lo mismo pasa en la iglesia. Cuando usted juzga, usted ve que un hermano o que el pastor le dijo que no a un hermano. Pastor, que tiene poco amor. Pero usted no sabe lo que pasó atrás. No juzgue, porque usted no sabe. Usted preocúpese de no herir. Y preocúpese de que si usted tiene pensamientos o se ha sentido herido, ¿qué debería hacer? Vístase de entrañable misericordia. Vístase de benignidad. Vístase de humildad, de mansedumbre. Vístase de paciencia. Porque es ahí la clave de la comunión en la iglesia. Esa es la clave de la iglesia, hermanos. ¿Vamos a tener problemas? Sí. ¿Vamos a tener disensiones? Sí. Y son necesarias, hermanos. Las disensiones en las iglesias son necesarias. El mismo apóstol Pablo lo dice a los corintios. Es necesario que entre vosotros haya disensiones para que sean probados quiénes son y quiénes no son. Pensemos en algo. Dos hermanos tienen una disputa. No sé, en las iglesias convivimos, sobre todo nosotros que observamos el Día del Señor todo el día. Es más complejo porque no es que venimos a la iglesia y nos vamos, sino que compartimos, hacemos iglesia, tenemos comunión, ¿cierto? Como debería ser. Entonces, como estamos todo el día juntos, hay cosas que suceden. Y de repente, yo estoy aquí y el hijo de una hermana le está pegando a otro y le digo, no le pegues. Y me vio la hermana dirigirle la palabra a su hijo y se indignó. Y eso no se hace porque la habla a mi hijo. Y empieza una disputa, una disensión. ¿Qué va a suceder con esa disensión en la iglesia? Va a probar a quiénes son y quiénes no son. Ahora, ¿quién va a ser el probado que sí va a mostrar quién es? El que se va a la iglesia. No, yo me voy de la iglesia porque aquí son todos unos hipócritas, me voy porque aquí son todos unos falsos, ¿cierto? Ese va a ser el que dijo, yo estoy probando que sí soy. ¿Por qué? Porque yo no soy como ustedes. Yo sí soy de verdad. The real. Ustedes no. Ustedes son un hipócrita. ¿Ese va a ser el probado? ¿El aprobado? No. El aprobado va a ser aquel que perdona. El que se viste de entrañable misericordia, de benignidad, de mansedumbre, de humildad, de paciencia. El que perdona. Las disensiones forman el carácter de los hijos de Dios. Hermanos, si el Señor hizo la comunión en su sabiduría es por algo. Si el Señor nos hace compartir y tener comunión, si el Señor hace tener comunión a gente imperfecta, es porque eso nos pule. ¿Cómo su carácter va a ser pulido? ¿Cierto? Si usted no tiene problemas. Recuerdo el dicho de alguien por ahí, muy cierto. Es lo que de alguna manera más me quedó de esa persona. Y él dijo, la mar calma no produce marineros diestros. Es una realidad. La marea calma no produce marinos diestros. ¿Usted quiere ser un marinero o un capitán de primera? Sumérjase en aguas muy turbias, o sea, muy turbulentas. ¿Para qué? Para que así se transforme en un buen soldado de Cristo. ¿Ya? Es importante eso. Ahora bien, como hemos dicho, y como dice el apóstol Pablo, dice, versículo 14, y sobre todas estas cosas, hermanos, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. La iglesia, hermanos, se debe vestir de amor. Se debe vestir de amor. Y vestirse de amor no significa, me imagino que alguien en su mente tiene una ropa rosada. No, eso no es amor. Vestirse de amor, hermanos, es el amor que la Biblia habla. La Biblia hace una descripción pero impresionante de lo que es el verdadero amor y el amor que usted debe tenerle hacia los demás. ¿Por qué? Porque, ojo con esto, volvemos a lo que habíamos hablado recién.
la iglesia se sostiene en un vínculo que es el amor, pero no es el amor que usted recibe, es el amor que usted da. La iglesia se une en el vínculo, no en el que usted recibe, sino en el que cada uno da. Como el amor, 1 Corintios, ¿cierto? 13, pasaje conocido. El apóstol Pablo hablando también, diciendo lo siguiente: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Ojo aquí, hermanos. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, y el amor nunca deja de ser. Ese es el amor de verdad. Ese es el amor que une también a los matrimonios, une a la iglesia, porque la iglesia está unida por este amor que nosotros debemos dar. Nosotros debemos soportarnos, y eso es una manifestación del amor. Nosotros debemos perdonarnos, y eso es una manifestación de amor. Debemos preocuparnos de los demás, ser benignos, y eso es ser o dar amor. Debemos ser atentos con los demás, cuidadosos con los demás, prudentes con los demás. Eso es una forma de amar. Debemos ser pacientes con los demás. Es una forma de amar. Ser empático, hermanos, ser cercano, ayudador, es amar. Ceder, ser manso, son formas de amar a la iglesia. El amor que damos a la iglesia de Cristo, hermanos, es realmente quien nos muestra quiénes somos. Porque un verdadero creyente lo que hace va a la iglesia es a dar amor, no a recibir amor. ¿Usted viene a la iglesia a dar amor o a recibir amor? Yo espero que usted venga acá a dar amor. Porque si usted viene a recibir amor, está mal, por hermano. Está errando. Uno debe venir a la iglesia a dar amor. Porque recordemos que una de las características de este amor que hemos descrito es que no espera nada a cambio. Porque si usted viene a amar esperando dar o recibir a cambio, usted no está amando. Usted debe venir a amar sin esperar nada a cambio. Después vamos a almorzar todos juntos. Y puede que nadie le dé Coca-Cola. Pero si usted tiene ketchup, repártalo. Ah, no, que si no me dan Coca-Cola no voy a repartir ketchup. No, repártalo. De amor. Suena raro que el ketchup una a la iglesia. No, ¿cierto? No es así. El amor. El amor une a la iglesia. El darnos a nosotros mismos a la iglesia une a la iglesia. Y eso se puede aplicar en una serie de cosas. El apóstol termina este fragmento diciendo, versículos 15 en adelante: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hermanos, ámense. Amen a la iglesia. Amen a Cristo y no se turben. Mueran a ese viejo hombre y vivan en el nuevo hombre. Ese nuevo hombre misericordioso, lleno de paciencia, de amor, de humildad, de mansedumbre. El apóstol Pablo cierra esto diciendo que la paz
reine en los corazones de los creyentes. No se turben. No se turben por las cosas que suceden en la iglesia. No se turben. Por el contrario, que la paz reine en el corazón de todos los creyentes. Que la paz reine en la iglesia, hermanos. Porque la iglesia, nosotros en sí, hermanos, somos un cuerpo. Hemos sido todos llamados con un llamamiento santo, en uno, en Cristo. Nosotros estamos unidos en un cuerpo, la iglesia, de la cual la cabeza es Cristo. Nosotros estamos unidos en Cristo. ¿Por qué deberíamos nosotros turbarnos, hacernos daño y vivir una vida? No, hermanos, debemos vivir en paz, armonía, vivir una vida hermosa de iglesia, exhortándonos unos a los otros, llamándonos, enseñándonos, corrigiéndonos en amor, alentándonos. Esa es la vida de iglesia. Queriéndonos, ¿cierto? Teniendo comunión, juntándonos, edificándonos y siempre siendo agradecidos entre nosotros y sobre todo para con Dios. La vida de iglesia es una vida feliz, es una vida de gozo. La iglesia, no, yo no voy a la iglesia porque la iglesia son todos fome. Sí, somos fome, pero vivimos con gozo. Tiramos chistes fome, todo lo que, pero lo vivimos con gozo porque hay una coinonía y un amor fraternal que nos une. Estamos en Cristo. El apóstol dice ahí, hermanos, que los deseos, que los anhelos, que el corazón de la iglesia sea uno, que haya una unidad. Llama el apóstol a que la palabra more en nosotros. O sea, básicamente esto. Que la palabra sea nuestro todo, que nosotros vivamos en pos de la Escritura, que la Escritura reine en la iglesia, que la palabra sea enseñada, que podamos ser nosotros exhortados. Y también nos llama a cantar himnos, cánticos al Señor, unidos. ¿Qué momento más hermoso es? La iglesia es llamada a cantar. La iglesia no debería tener alabanza, todo lo contrario. Nosotros nos unimos a adorar a Dios, a cantar himnos al Señor, cantemos con sentimientos de gratitud a Dios. Termina el apóstol diciendo, hermanos, todo lo que hagamos, todo, hagámoslo dando gracias a Dios por medio de Cristo y para la gloria de Cristo. En otras palabras, Soli Deo Gloria. Amén. Hermanos, vamos a orar. Bendito Señor, damos gracias por su palabra, por este fragmento tan hermoso, Señor, que usted nos da. Oramos para que usted nos ayude a amar a la iglesia, a amarnos los unos a los otros, que nos ayude a morir a nosotros mismos, a entender, en primer lugar, Señor, su elección, su amor, su santificación. Ayúdenos a morir a nosotros mismos, pero a morir a ese viejo hombre y a ser vivificados en el nuevo. Ayúdenos a crecer en mansedumbre, en humildad, en esta entrañable misericordia. Ayúdenos a crecer en paciencia y en benignidad. Ayúdenos, Señor, a amar a la iglesia. Ponga en nosotros ese sentir que hubo también en su Hijo, para que realmente podamos manifestar y dar de gracia lo que de gracia hemos recibido de usted, Señor. Le damos gracias por su palabra y oramos para que nos siga ayudando este día, Señor. En los méritos de Cristo se lo pedimos. Amén. Hermanos, estamos despedidos.